Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este video surge un poco en relación a algunas preguntas que me habían estado haciendo varios de ustedes hace poco, sobre todo sobre las diferencias entre transhumanismo y posthumanismo, que muchas veces se suelen utilizar como sinónimos o como conceptos análogos, pero la realidad es que presentan diferencias conceptuales fundamentales. También un punto muy importante es que el transhumanismo, que muchas veces viene ¿no? adornado de todo este discurso del progreso, en realidad presenta diversas implicancias, implicancias a nivel bioético, a nivel ético, a nivel político, a nivel antropológico. Y entonces hoy lo que nos vamos a plantear es entender cómo es que el transhumanismo no pertenece a esta continuación de la idea del progreso, ¿no? En donde si bien se habla de la idea de una mejora, no se habla de una mejora para la humanidad. Así que comencemos por, digamos, poner al transhumanismo en un marco, ¿no? Digamos, el transhumanismo surge en el contexto de la revolución tecnocientífica, a diferencia de la revolución científica. La revolución científica se había producido en Europa durante la época moderna, ¿no? De hecho, el racionalismo, el cartesianismo vienen a plantearse como estos fundamentos para el desarrollo científico de lo que va a ser el principio de la modernidad. En esta época vamos a tener, ¿no? a estos grandes pensadores como Galileo, como Kepler, como Newton, que van a marcar el comienzo y la inauguración de la modernidad, que va siempre emparentada con el conocimiento científico, ¿no? La modernidad, la inauguración de la modernidad está siempre intrínsecamente ligada con este cambio del paradigma en donde la centralidad es no solamente el sujeto, sino justamente el conocimiento, ¿no? Y que da lugar a esta gran dialéctica o este gran famoso binario de sujeto-objeto, porque es una época que está atravesada por el problema del conocimiento, ¿no? Así que ahora hablemos un poco de modernidad para poder entender el contexto. La modernidad, como diría Habermas o incluso Weber, es este proceso de racionalización histórica. Por racionalización, Weber entendía este desencantamiento del mundo, es decir, la caída de las imágenes religiosas que se produce en Europa más o menos en el siglo XV-XVI. Y digamos, lo interesante, y de esto habla mucho Habermas, de hecho hay un libro que recomiendo que es de Heller, se llama Habermas y el proyecto moderno, donde también se desarrollan estas ideas, pero hay una especie de relación intrínseca entre la modernidad como proceso racional y como proceso universal. Porque la modernidad, si bien surge en un momento y en un lugar particular, diría Habermas que incluye esta lectura y esta comprensión de las estructuras racionales que subyacen al mundo. Existe entonces claramente un paralelismo entre la cualidad de universalidad y de racionalidad de la modernidad. Ahora bien, si bien se habla de un proceso de racionalización y de desencantamiento de las imágenes religiosas, no se podría hablar de un proceso de desnarrativización. Es decir, si bien se desliga del orden teológico, de comprensión de las cosas, del mundo y del ser humano, todavía se habla de una comprensión y de una teleología con respecto al desarrollo del progreso de la humanidad. Incluso Byung-Chul Han entiende a la modernidad y la identifica justamente con una época de desfactización y libertad. Digamos, se libera de estar arrojado y de quien arroja, que es, según Han, Dios, y escribe justamente Han al respecto. Abro comillas. Antes de la modernidad, el hombre seguía una trayectoria dada, que se repetía eternamente como las órbitas de los cuerpos celestes. El hombre premoderno está arrojado a las cosas dadas, que acepta o que sufre. Es un hombre de facticidad y de repetición. Veamos qué interesante, porque en el momento en el que Descartes escribe el discurso del método, ¿no? En 1637, luego vamos a tener las obras de Rousseau, ¿no? 1762,
el contrato social. Luego en 1781 tenemos ya la crítica a la razón pura de Kant. Y en 1789 ocurre la Revolución Francesa. Es decir, en el momento en el que el ser humano se entiende como sujeto histórico, es decir, como aquel que interviene sobre lo real va a ser esa materia que el hombre transforma con su razón, en ese momento se acelera la historia. Digamos que la Ilustración viene a reemplazar un poco también la idea religiosa de la providencia divina por una idea secular del progreso y que va a tener que ver mucho con la teleología. Kant, por ejemplo, encontró una relación muy interesante entre lo que es el desarrollo de la historia con la doctrina teleológica de la naturaleza. Dice Kant: la naturaleza actúa conforme a leyes y se desarrolla de acuerdo a un fin, y tanto los hombres como los pueblos siguen, incluso sin advertirlo, un hilo conductor. El ser humano, como única criatura racional sobre la Tierra, tiene que desarrollar sus disposiciones naturales que entienden al uso de su razón en la especie, no en el individuo, de modo que las generaciones humanas deben desarrollar de acuerdo a la intención de la naturaleza los gérmenes que ella ha depositado en nuestra especie. Sabemos que para el orden teleológico de la Ilustración existen diversos teóricos que han tratado sobre esto, Turgot, Voltaire, entre muchos otros. La idea de progreso se veía reflejada en la idea de la línea, es decir, el progreso era una línea recta que ascendía y que progresaba de forma irreversible, de forma fija, y que ese avance de la línea marcaba justamente la mejora de la humanidad. Pero fijémonos que siempre había un carácter universal, justamente un carácter humanista, si se quiere, de la idea del progreso. Es decir, el progreso debería ser aquel que abarcara toda la humanidad. No era el progreso de tal o cual individuo, sino que había una mirada universal y una mirada global del progreso. Y esta idea racional del progreso, que es muy propia de la modernidad, también va a ser desarrollada por Hegel, quien veía justamente el desarrollo histórico como el desarrollo de ese espíritu o de ese raciocinio. Escribe Hegel, y abre comillas: la razón rige el mundo y por lo tanto la historia universal ha transcurrido racionalmente. En ella está demostrado, mediante el conocimiento especulativo, que la razón es sustancia. La razón se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora. Y así, como ella es su propio supuesto, su fin, el último fin absoluto, de igual modo es ella misma la actuación y producción, desde lo interno en el fenómeno, no solo del universo natural, sino también del universo espiritual, en la historia universal. Debemos buscar en la historia un fin universal, el fin último del mundo, y debemos aprenderlo por la razón, que no puede poner interés en ningún fin alguno particular y finito, y sí solo en el fin absoluto. En la historia universal hay una razón, no la razón de un sujeto particular, sino la razón divina y absoluta. La historia universal es la manifestación de esta única razón. Digamos que esta especulación que hace Hegel claramente deriva de la premisa de que la realidad no es sustancia, sino que es sujeto, porque es justamente lo que el sujeto hace y por lo tanto racionalidad, que lleva a Hegel a establecer la famosa fórmula de lo que es racional es real y lo que es real es racional. Digamos, en ese sentido tiene que haber una correspondencia entre las leyes de lo que acontece y las leyes de nuestro pensamiento, una identidad entre lo real y lo racional. Es decir, que las leyes de la realidad, que son precisamente las leyes de nuestra propia racionalidad, presentan una correspondencia. Al diseccionar estas dos partes de la fórmula, llegamos a esta conclusión, ¿no? Lo que es real es racional, porque ha sido formado a través de la racionalidad, es decir, la generación del mundo es lógica, es racional, y todo lo racional es real porque la razón pertenece al mundo. La razón es real y pertenece al mundo real.
El progreso es definitivamente, y volviendo un poco a lo anterior, una idea fundamental en lo que es la modernidad, sobre todo porque se marca esta distinción entre el presente y el futuro. Claramente, cuando se lleva a cabo esta disociación, ya hay un punto al que va a conducir la teleología. Y la Ilustración va a desarrollar diversos cuerpos teóricos en torno a la comprensión del progreso. Por ejemplo, tomemos la obra de Todorov, que se llama El espíritu de la Ilustración. Con respecto a esto, podemos decir lo siguiente: que la Ilustración combina justamente en torno a la idea de razón los conceptos de aprendizaje, de saber, de crecimiento, de emancipación, de libertad de pensamiento, de libertad de acción, progreso. La Ilustración promovía esta moderna conciencia histórica que, atendiendo hacia el futuro, percibía la realidad en movimiento y concebía las categorías para explicar y hasta favorecer ese movimiento. El significado de la Ilustración se orientaba precisamente hacia la superación de los obstáculos que tenía que enfrentar tal evolución. La libertad del pensamiento ocasionaba transformaciones tanto en el individuo como en la sociedad. La divulgación y la crítica a las ideas provocaban modificaciones sociales que retroalimentaban el crecimiento de los ciudadanos. De tal interacción surgiría un mejoramiento por corrección de los errores y las carencias, y como consecuencia se produciría el progreso. La Ilustración era, entonces, un instrumento del progreso, gracias a la integración de la emancipación y el perfeccionamiento dirigida a la autorrealización y a la felicidad. Digamos que la realidad se estructura teleológicamente a partir de la razón y como consecuencia del accionar racional de los seres humanos. La razón es esta guía, esta herramienta para la acción transformadora que actúa sobre el mundo, ya sea el mundo natural, el mundo social, el mundo cultural. Como diría Heller, la evolución de la humanidad conduce así al progreso, y los hombres se convierten, con la guía de la razón, en sujetos de su propio desarrollo. Como mencionamos anteriormente, el desarrollo de la modernidad también se vio fuertemente impulsado por lo que fue la revolución científica. La revolución científica no solamente en tanto avance de la ciencia, sino como la propagación de las ideas que se iban descubriendo en esta época. Y claramente va a tener un rol fundamental el desarrollo de la imprenta. Digamos, si bien Gutenberg, más o menos en 1440, cuando produce la primera obra escrita en masa, ¿no? A través de este nuevo capitalismo de imprenta que se iba gestionando en la época. Digamos, si bien la primera obra es la Biblia, ¿no? Ya hay una concepción de democratización de la información, es decir, ahora, en este caso la Biblia, va a poder ser adquirida, leída, entendida, interpretada por todos. Claramente hablamos en el contexto europeo, en el contexto de época, ¿sí? Pero va a haber un quiebre fundamental, porque digamos, a través de este gran capitalismo de imprenta que empieza a ser obviamente un uso económico de lo que es la producción de libros y impresos y demás, pero va a haber todo un desarrollo y toda una expansión del material editado. Digamos, no solamente van a haber obras de científicos y de pensadores, sino que van a haber también almanaques, va a estar también la Bibliothèque Bleue, que es la pequeña biblioteca azul, que era un compilado, esto ya es en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, era un compilado de obras y de novelas básicas que llegaban y se expandían en todo lo que eran las áreas rurales, ¿sí? Esto tenía acceso en aquellos que, digamos, todavía no tenían un nivel de alfabetización alto. Y la obra fundamental de la época, si se quiere, como un símbolo de lo que es la educación en la época de la Ilustración, había sido justamente la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, la enciclopedia de las ciencias y de las artes y de los oficios, que se empieza a producir en 1751. Se estima que para la Revolución Francesa, para la época de 1789 aproximadamente, ya había girando en Europa unos 25.000 ejemplares de la enciclopedia. Va a ser justamente hacia el final de la modernidad donde todos estos procesos de modernización social se van a desprender de su origen, es decir, de la modernidad cultural, y van a continuar sucediendo
autárquicamente, ¿no? Este proceso lo describe muy bien Jürgen Habermas en su libro El discurso filosófico de la modernidad, y abro comillas: la modernización social seguirá discurriendo autárquicamente, luego de haberse desprendido de la modernidad cultural, al parecer ya obsoleta. Y esa modernización social se limitaría a ejecutar las leyes funcionales de la economía, del Estado, de la ciencia, de la técnica, que supuestamente se habrían aunado para constituir un sistema ya no influible. La incontenible aceleración de los procesos sociales aparece entonces como el reverso de una cultura exhausta, de una cultura que habría pasado al estado cristalino. Cierro comillas. Digamos, esto podría entenderse también, de acuerdo a la famosa fórmula de Arnold Gesslen: las premisas de la Ilustración están muertas, solo sus consecuencias continúan en marcha. Digamos que, en otras palabras, como diría Habermas, y abro comillas, una vez rotas las conexiones internas entre el concepto de modernidad y la comprensión que la modernidad obtiene de sí, desde el horizonte de la razón occidental, los procesos de modernización social siguen ocurriendo de forma automática, pero aún así la modernización social no podrá sobrevivir a la declinación de la modernidad cultural de la que ha surgido, no podrá resistir al anarquismo irrebasable por el pensamiento, en cuyo signo se pone en marcha la posmodernidad. Cierro comillas. Digamos que de alguna forma el concepto de progreso pierde contacto con sus raíces, es decir, este progreso que antes ocurría en un marco de la modernidad cultural, de los valores de la modernidad cultural, empieza a cambiar su foco. Esta idea ya más contemporánea del progreso, que claramente está potenciada por el avance de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, en este contexto se predispone el desarrollo de los paradigmas transhumanos, que van a ser los que nos interesan en este video. Digamos que de alguna forma el desarrollo científico-tecnológico, despojado de su orientación hacia la humanidad, continúa funcionando de acuerdo a estos imperativos económicos, políticos, tecnológicos, etcétera, de las élites tecnocientíficas, que ya vamos a ver, pero que fomentan la desigualdad fundada en bases económicas y tecnológicas, y que dislocan la idea del progreso de su deseo de alcance universal. El pensamiento transhumano y posthumano se desarrolla justamente dentro del contexto y del marco de la revolución tecnocientífica. Digamos, esta nueva revolución, que implica claramente un nuevo modo de hacer ciencia, se inicia en los Estados Unidos, más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, se consolida con la Guerra Fría, y es de hecho, no es una revolución epistemológica ni metodológica, sino que es una revolución praxeológica, como dice Echeverría. Digamos, frente a la revolución científica del siglo XVII, que modificó toda la estructura del conocimiento, del modo de hacer ciencia, del modo de conocer, esta revolución tecnocientífica del siglo XX transforma sobre todo esta práctica tecnocientífica y sobre todo transforma los sistemas de valores que guían la actividad científica. Digamos, los valores de la tecnociencia son muchísimo más amplios y más complejos que los de la ciencia moderna, y estos conflictos que surgen a partir de los valores que cambian dentro del marco de la ciencia van a ser muy, muy relevantes, porque van a ser justamente los que van a afectar nuestro modo de comprensión, no solamente del mundo y de las cosas, sino también del ser humano. Claramente una consecuencia lógica de la revolución tecnocientífica es la revolución informacional, que se va a inaugurar dentro del contexto de la revolución cibernética de mitad del siglo XX. También en los Estados Unidos, que había pasado a convertirse ya para esta época en una potencia económica y además tecnológica, digamos, en todo el mundo. Sobre todo por ser la cuna de esta gran nueva forma de hacer ciencia, que es la tecnociencia, ¿no? Podríamos decir que si la ciencia moderna fue europea, la tecnociencia es norteamericana, ¿no? Ahora bien, la cibernética va a ser
fundamental para el desarrollo del posthumanismo, del transhumanismo, claramente junto con la biotecnología y con todos los avances tecnológicos en biología, porque sus descubrimientos van a inaugurar una nueva concepción del ser humano que va más allá de los postulados del humanismo original. En este contexto, y si recordamos también en la década de los 50, Alan Turing lleva a cabo el famoso test de Turing, que en realidad no es más que una consecuencia directa de esta visión ya cibernética, molecular, materialista, utilitaria también del ser humano, que claramente es el primer jaque contundente, ¿no?, a la centralidad del ser humano también desde la tecnología, porque claramente el test de Turing lo que hace es diluir los límites entre el pensamiento humano y el funcionamiento de un computador, porque el test es exitoso en el momento en el que uno ya no puede distinguir el funcionamiento de una mente humana del funcionamiento de una máquina. Entonces, si la máquina puede imitar el funcionamiento del cerebro humano, el pensamiento deja de ser algo exclusivo del ser humano y empieza a ser percibido solamente como un conjunto de operaciones o de algoritmos o de funciones que pueden ser reproducidas por fuera del ser humano por cualquier máquina o inteligencia artificial fuerte. De alguna forma, con esta descorporeización del pensamiento, el ser humano se empieza a entender también a partir de la teoría de los sistemas y de la teoría de la información, porque todo se va a empezar a ver desde la óptica de recibir, procesar información. Entonces, si el pensamiento ya no es exclusivo del ser humano, se vuelve, como dijimos, un conjunto de operaciones que pueden ser reproducidas fuera del ser humano por cualquier máquina de inteligencia artificial, robot, máquina de Turing, porque justamente se han instrumentalizado, se han matematizado, formalizado las funciones mentales del pensamiento humano, ¿no? Entonces, este efecto lógico de la revolución cibernética es el aplastamiento de la singularidad y de la complejidad humana a partir del imperativo de la informatización. Un imperativo que se erige como el nuevo fundamento de la construcción de un nuevo mundo totalmente informatizado, totalmente computarizado, cuantificado y podríamos decir incluso automático, ¿no? Un mundo donde el ser humano ya no es el centro ni la medida de todas las cosas, sino que es solamente un engranaje más en esta nueva gran Pangea cibernética. Podríamos recordar esta famosa imagen del corto de Chaplin, Los tiempos modernos, donde él mismo, ¿no?, ajustando estas tuercas, termina como convirtiéndose en una parte más de esta gran maquinaria. El transhumanismo justamente se va a nutrir y va a ser una clara consecuencia de este nuevo modo de hacer ciencia, que está desligado de los valores humanistas que lo habían caracterizado hasta ese entonces. Si recordamos el humanismo original, por ejemplo, el de las luces, se basaba en las cualidades del ser humano, en sus virtudes naturales, en su yo natural. Digamos que desde el Renacimiento hasta las luces, el humanismo europeo había fundado toda una antropología de la potencia del espíritu humano. Pero estos nuevos paradigmas post o trans, todo lo contrario, van a ver justamente el fin de lo humano como un paso necesario para el advenimiento de algo, entre comillas, mucho mejor, que va a trascender las limitaciones biológicas de nuestra especie. Estos humanismos trans o post, si es que todavía se pueden llamar humanismos, lo que van a hacer es basar la noción del ser humano ya no en esos valores de la Ilustración o en esos valores del humanismo, sino que van a definir al ser humano en base a los elementos tecnocientíficos, en base a estos nuevos paradigmas, sobre todo tecnológicos, que empiezan a desarrollarse en esta época histórica. Y este pasaje del humanismo moderno al post o al transhumanismo es una mutación que solamente puede resultar posible
no con el mejoramiento del ser humano, sino con su deshumanización, que es un proceso en el que el ser humano se sale finalmente de todas estas determinaciones antropológicas y de todas estas condiciones históricas, sociales, económicas, biológicas, genéticas, que habían hecho del ser humano un humano. Para estos nuevos paradigmas post y transhumanistas es el concepto de información el que se va a imponer como principio universal de comprensión, organización y control de los seres humanos. Seres que, como dice Catherine Hales, van a empezar a ser previstos primordialmente como entidades procesadoras de información, que son esencialmente similares a máquinas inteligentes. Y este progresivo proceso de informatización de los seres humanos que implica, y de los seres vivos en general, ¿no? Que implica la igualación de la mente humana a la inteligencia artificial, va a empezar a diluir los límites entre lo humano y lo no humano, lo natural y lo artificial, lo interno y lo externo. Y este es el estado que define justamente al posthumanismo. Como dice Robert Pepperell, abro comillas, que se entiende por condición posthumana, se trata del fin del universo centrado en el hombre. En otras palabras, se trata del fin del humanismo, de esa creencia arraigada en la infalibilidad del poder de lo humano y la creencia arrogante en nuestra superioridad y singularidad. Cierro comillas. Digamos que para esta lógica, todo rastro de exclusividad, singularidad del ser humano tiene que ser borrada, toda noción de identidad humana tiene que ser borrada, pulverizada, para poder predisponer a esta nueva condición posthumana. El ser humano no merece ningún privilegio porque no es diferente a ninguna otra especie. El ser humano no puede sostenerse como subjectum porque queda totalmente fundido con otras formas no humanas, dentro de este gran proyecto de homogeneización ontológica. Y para esto, claramente, todas las categorías a priori del ser humano, la identidad humana, la naturaleza humana, el cuerpo humano, tienen que volverse porosas y flexibles para poder facilitar a este ensamblaje de lo humano con lo no humano, de lo natural con lo artificial, de la carne con la hojalata. Toda esta visión del humanismo que habíamos tenido hasta entonces está realmente en juego. Toda la visión que teníamos de la antropología y del modo de comprensión del ser humano se pone realmente en crisis. Como buscan los transhumanistas, hay que llegar a un estado de libertad morfológica, es decir, libertad de convertirse en cualquier cosa independientemente de todas aquellas categorías que habían definido al ser humano. Ahora bien, como mencionamos al principio, si bien trans y posthumanismo se suelen tomar como sinónimos muchas veces, realmente existen diferencias estructurales fundamentales. De alguna forma, como para poder empezar y a modo de introducción, el transhumanismo de alguna forma todavía acepta cierta idea de un ser humano, es decir, un ser que es mortal, que es imperfecto, que se enferma, que muere, que hay que modificar a través de la tecnología. El posthumanismo es todavía más radical, lo vamos a ver en otra ocasión, pero es todavía más radical y niega que existe ya de por sí tal cosa como un ser humano, catalogando al ser humano como una norma, como un falso universal, como un invento del siglo XVIII. Es decir, el posthumanismo ni siquiera cree que existe algo tal como un ser humano que vale la pena mejorar a través de la técnica. Ahora bien, el transhumanismo, primero que nada, con respecto al término transhumanismo, existen indicios incluso en la Divina Comedia, con la palabra transhumanare que utiliza Dante, y el primer momento en el que el término ya se utiliza como tal en el mundo contemporáneo es en el año 1927, cuando Julius Huxley lo utiliza en un artículo que escribe con el mismo título, Transhumanism. Ahora bien, como mencionamos, el objetivo del transhumanismo es la mejora o el enhancement del ser humano a través de las diversas herramientas tecnocientíficas, ya sea ingeniería genética, biotecnología, cibernética, en pos de un estado superior. Digamos que
como ya mencionamos, ocurre dentro de este contexto de la revolución tecnocientífica y donde todos estos avances tecnológicos van a empezar a contribuir al descentramiento del ser humano y a esta concepción del ser humano como información y como un engranaje más en todo este gran mundo cibernético. Claramente, para el transhumanismo hay que superar lo humano, que es imperfecto, putrefacto, etcétera, como ya mencionamos, y superar la naturaleza humana, que es claramente una limitación, porque hay que utilizar la tecnología para poder intervenir en el ser humano y para poder llegar a este estado superior. De alguna forma existe en el transhumanismo una suerte de optimismo tecnológico, si se lo puede llamar, porque claramente se ve a la técnica como aquella que es capaz de mejorar o de elevar al ser humano por encima de su naturaleza. Como ya mencionamos, está esta concepción de la libertad morfológica, es decir, de la libertad de adquirir cualquier forma a través de la intervención tecnológica, que es lo que mencionábamos recién, ¿verdad? Una diferencia con el posthumanismo. Y de alguna forma los transhumanistas también suelen utilizar esta concepción de la singularidad tecnológica, que es como un momento último en donde la inteligencia artificial se va a autoperfeccionar y desarrollar de tal modo que ya va a haber una fusión completa entre el ser humano y la inteligencia artificial. De alguna forma se toma como referencia el concepto de singularidad de los agujeros negros, este momento a partir del cual ya no hay percepción de los acontecimientos, es decir, no se sabe qué es lo que va a ocurrir luego del horizonte de los acontecimientos y es un punto irreversible. Esta unión final, esta fusión total del ser humano con la máquina. Pero claramente el transhumanismo presenta un discurso ideológico y normativo, porque se presenta justamente como la única solución o el único futuro posible del ser humano. Digamos, ya de por sí, el discurso transhumanista se lleva a cabo y se lleva adelante bajo una copia transfigurada de la idea del progreso que ya ha mutado de un orden universal a un orden particular, de los intereses justamente de estos individuos o estas compañías que pertenecen al gran cuerpo tecnócrata de nuestras sociedades contemporáneas. Por ejemplo, si las previsiones futuras del transhumanismo promueven la superación de las limitaciones mentales y físicas de los seres humanos gracias a las diversas tecnologías, esta superación en realidad esconde un requerimiento económico fundamental para el acceso a dichas tecnologías. Digamos que la brecha entre la capacidad económica y la adquisición de la mejora, entre comillas, podría profundizar desigualdades sociales y generar sistemas de castas fundadas en elementos no solamente económicos, como ya los hemos visto, sino además tecnológicos. Digamos, incluso la misma inmortalidad va a depender de factores económicos. Y veamos las imágenes, por ejemplo. La empresa estadounidense Alcor preserva cadáveres humanos en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados para una futura resurrección. Esta técnica se llama criónica, consiste en la preservación criónica de un cuerpo y además tiene un costo, ¿verdad? Un costo de $220,000 para poder conservar el cuerpo entero y para aquellos que no pueden costear la opción del cuerpo entero, pueden gestionar la neuropreservación por $80,000, es decir, poder preservar solamente la cabeza. Aquí recordemos un libro realmente muy interesante de Habermas, Ciencia y Técnica como Ideología, en donde él marca justamente esta pretensión de los tecnócratas de presentar los conocimientos y las propuestas postulados por ellos mismos como si fueran
avances tecnológicos objetivos, ¿verdad? Pero en realidad ocultan intereses particulares de las empresas transnacionales, de los centros de investigación, de las farmacéuticas. La tecnocracia penetra como ideología en la conciencia de la masa despolitizada, dice Habermas, e implica el sometimiento al aparato técnico que hace más cómoda la vida y eleva la productividad del trabajo. Y justamente a través de esta manipulación ideológica, los tecnócratas esconden sus intereses particulares a través de la propuesta de teorías tecnocientíficas y de conocimiento científico, que van a ser promovidas como material de interés, de beneficio público, cuando en realidad responden a los intereses particulares de estas mismas compañías. Como escribía también Shoshana Zuboff en su famoso libro El capitalismo de vigilancia, este nuevo capitalismo no es un accidente de tecnólogos entusiastas, sino que es justamente un capitalismo deshonesto. Y todos estos centros de financiación, de desarrollo tecnocientífico, no son neutrales, no son objetivos, sino que son justamente acciones concretas de personas, corporaciones, entidades, etcétera, que perciben sus intereses y fines concretos. Digamos, no tiene que ver con el desarrollo natural e inevitable de la técnica, sino que tiene que ver con unos objetivos y unos intereses particulares. Ahora bien, el pensamiento transhumanista de alguna forma somete a los individuos a una única versión del progreso, que ya no pertenece a este orden humanista. Es una versión que además se presenta como la única, se presenta como la norma, se presenta como la única alternativa para el futuro. Y el problema incluso de todo esto no está en el concepto de mejora. ¿Sí? Digamos, el transhumanismo busca, como dicen ellos, la supuesta mejora del ser humano. Pero podríamos hablar de mejora en otros ámbitos que no busca mejorar el transhumanismo. Ámbitos educacionales, laborales, morales, sociales. La noción de mejora del transhumanismo es específicamente la intervención en lo más intrínseco del ser humano, en esas dimensiones ontológicas, materiales que nos definen como tal. Los transhumanistas ven esa misma naturaleza como una obra en desarrollo, como una obra que hay que rediseñar constantemente de acuerdo a las demandas y a los imperativos de la ciencia. Para esta nueva antropología, si se le puede llamar de esta forma, transhumanista, el ser humano es tan solo un conjunto indeterminado de posibilidades, que van mucho más allá de las limitaciones de la naturaleza humana. Entonces todas las existencias tienen que liberarse de los límites, y como dijimos, la naturaleza es para ellos un límite, fomentando a esta condición de libertad morfológica, es decir, de manipulación infinita e indefinida de lo que significa ser un ser humano. El ser humano es un proyecto en construcción, en constante construcción y modificación. Y como mencionamos, uno de los límites más claros a derribar es justamente el concepto de naturaleza humana o de identidad humana. Si recordamos el primer artículo de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y de los Derechos Humanos de la UNESCO, proclamado en el año 1977, recordamos que se indica que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. Es decir, que en sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Como escribe Fukuyama, también hay algo único en la raza humana, algo único que le da a cada individuo de la especie un estatuto moral superior a el resto del mundo natural. Y abro comillas, la amenaza más significativa planteada por la biotecnología es la posibilidad de que ella alterará la naturaleza humana y nos llevará al estado posthumano de la historia. Esto es importante, yo diría, porque la naturaleza humana existe y es un concepto significativo y nos ha proporcionado una continuidad estable a nuestra experiencia como especie. Podríamos entonces decir que este modo de liquidación
de la naturaleza humana es en realidad una amenaza contra incluso este logro universal de los derechos humanos. Porque si negamos la identidad humana, indirectamente estamos negando el derecho natural que de ella deriva. Si la identidad humana no es una determinación concreta, irrepetible, singular, entonces no puede haber dignidad que derive de ella. Para el transhumanismo, como ya mencionamos, no existe tal cosa como la naturaleza humana. Y tampoco existe algo tan valioso en esa naturaleza humana que merezca ser preservada. Pero si pensamos las restricciones éticas y de experimentaciones que regulan la experimentación de la medicina, de la ciencia, de la ética en los seres humanos, por ejemplo, se sustentan justamente porque existe tal cosa como la naturaleza humana. Es decir, la concepción de la naturaleza humana nos protege de, como mencionamos, las experimentaciones en seres humanos. Entonces, liquidando la naturaleza humana, se liquidan a su vez todas estas restricciones pautadas por las regulaciones éticas que limitan y regulan las acciones prácticas y experimentales en la especie humana. Y no es casualidad que Francis Fukuyama había llamado al transhumanismo como la idea más peligrosa de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, como vimos, esta idea transhumanista del progreso, y no es, aunque lo parezca o aunque pretenda hacerlo, la fe en el progreso humano y en la mejora de la humanidad que se había definido en la época ilustrada. Esta idea contemporánea de progreso viene potenciada por el avance de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la bioingeniería, y ya no es humanista, es decir, ya no se basa en esas cualidades del ser humano y en la mejora de esas cualidades, sino que se basa en elementos tecnocientíficos no humanos para definir el significado del ser humano, que van a terminar erosionando el concepto de ser humano como lo habíamos conocido hasta entonces. Claramente el transhumanismo, como mencionamos antes, tiene un carácter normativo. Como menciona Diegues, y abro comillas, marca unos fines que considera deseables y justifica al tiempo los medios que en la práctica ya pueden acercarnos a dichos fines. Fines que intenta publicitar con el amplio resorte propagandístico para el despliegue prioritario de ciertas tecnologías, además de legitimar y enmascarar la actitud de las élites de poder tecnológico. Cierro comillas, claramente el transhumanismo, como ya mencionamos, tiene un carácter normativo, porque marca un objetivo, marca un fin, una idea del futuro humano y justifica a toda costa el uso de las tecnologías como medios para alcanzar dicho fin. Como escribe muy bien Diegues al respecto, y abro comillas, en este sentido, el transhumanismo no es un movimiento que confíe en el progreso científico-técnico como herramienta privilegiada para un progreso general del ser humano, tal como lo fue en el movimiento ilustrado. Su filosofía no busca como fin prioritario una mejora de las condiciones de vida que beneficie a todos los miembros de nuestra especie y quizás a los de otras, sino que confía en el desarrollo de la técnica en pro de un ser humano cuyo advenimiento todo lo justifica, pero que poco o nada tiene que ver con nosotros, excepto que será un producto de nuestra técnica. Así pues, el ser humano no es lo central, como sí lo es para el humanismo, ni su preservación es un objetivo que deba perseguirse a ultranza. Habrá que elegir más tarde o temprano entre trabajar en favor de lo humano o en favor de lo posthumano, y los objetivos y los medios no serán coincidentes. Al contrario, es alta la probabilidad de que la elección se torne disyuntiva en algún punto. Trabajar en favor de lo poshumano será a partir de ese momento hacerlo en contra de lo humano, o, en el mejor de los casos, al margen de los intereses humanos hasta que estos carezcan por completo de importancia. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que el proyecto transhumanista y el pensamiento transhumanista en general es asunto público y global y nos compete a todos.
y todos aquellos que sobre todo pertenecemos a la rama de la filosofía deberíamos hacer lo posible para facilitar el entendimiento de estos discursos al público general, para que todos tengamos una noción de lo que se está haciendo con el concepto de ser humano y de informar acerca de todas las implicancias bioéticas, éticas, morales, epistemológicas, antropológicas, filosóficas que va a tener este cambio en el pensamiento. Espero que les haya resultado útil e interesante y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.